Egeo era el rey de la ciudad de Atenas, y el monarca tuvo varias esposas, pero ninguna logró darle un hijo varón como heredero. Y esto fue motivo de gran tristeza y preocupación para el rey. El rey decidió hacer una visita al oráculo de Delfos, ya que era el lugar donde los griegos buscaban respuestas a las más diversas preguntas. Preguntó a la pitonisa, que era una sacerdotisa de Apolo capaz de prever el futuro, ¿qué debía hacer para tener por fin un hijo varón? Como era habitual, lo que le dijo la pitonisa a Egeo fue demasiado oscuro y enigmático para el rey, que no pudo descifrar ningún sentido de lo dicho por el oráculo. Así que el rey de Atenas partió de vuelta a casa, decepcionado por no haber encontrado la respuesta que tanto buscaba. De regreso a casa, Egeo se alojó en el palacio del sabio rey Piteo de Tresina, amigo del rey ateniense desde hacía mucho tiempo. Egeo le contó a su amigo la revelación hecha por la pitonisa, y el astuto Piteius entiende la profecía de inmediato. Comprendió que Egeo tendría un hijo con la primer mujer con la que se acostara de camino a casa. En posesión de esta información, el rey de Tresina embriagó a su anfitrión y le ofreció a su hija para que se acostara con Egeo. Embriagado por el alcohol y la lujuria, al ver a tan bella mujer, el ateniense no pudo resistir sus deseos y se entregó a sus pasiones. Esa misma noche la princesa Etra fue vestida por el espectro de la diosa Atena. La diosa dijo que Etra debía ir a la playa y hacer una ofrenda a los dioses, y así el hijo que esperaba sería bendecido por los dioses. La princesa puso sus pies en las aguas del mar y ofreció su ofrenda a los dioses. De las aguas del mar surgió Poseidón, el dios de los mares, ante la sorpresa de la princesa, que quedó maravillada ante tan magnífica divinidad. Poseidón le puso la mano en el vientre y le dijo que aquel niño alcanzaría glorias tan grandes como las de los hijos de Zeus. El dios se uniría a la princesa, y el niño nacido del vientre de Etra sería el hijo de Egeo y de Poseidón. Al día siguiente, Etra reveló a Egeo su encuentro con los dioses y que éstos habían bendecido al niño que naciera de esta unión. Pero por supuesto, prefirió no revelar todos los detalles. Egeo se alegró mucho por la noticia, pero temió por la seguridad del niño, ya que el rey tenía muchos enemigos. Por lo que dijo que si el niño era varón, no debía decir a nadie quién era el padre. Egeo levantó una gran piedra y bajo ella colocó sus sandalias y su espada, diciendo que cuando su hijo tuviera la fuerza para levantar esta piedra, la reina debería enviarlo a Atenas, para que asumiera su posición como príncipe de Lática. Nace un niño hermoso y fuerte. Su nombre era Teseo. Fue criado por un sabio abuelo que lo modeló para ser un verdadero héroe. Cuando Teseo era todavía un niño, Hércules visitó el palacio de su abuelo. Al oír que Hércules había llegado, tan pequeño Teseo y sus amigos corrieron al encuentro. Hércules había dejado su capa de piel de león en un sillón. Los niños que se apresuraron a entrar a la habitación estaban aterrorizados, porque se trataba de un león de verdad. Pero el joven Teseo parecía no tener miedo. Sacó la daga del guardia que hacía la seguridad del palacio y atacó al león. Hércules soltó una gran carcajada al ver que el muchacho se abastecía de la piel del león y dijo que con ese corazón el nieto de Piteo estaría destinado a tener su nombre marcado en las estrellas. Un día, Hércules y Teseo se convertirían en grandes amigos y juntos se enfrentarían a varios retos. A los 16 años, Teseo decidió que era el momento de intentar levantar la piedra donde Egeo había escondido sus sandalias y su espada. Gracias a su gran fuerza levantaría la piedra con facilidad, dejando al descubierto las pertenencias de su padre. Se puso las sandalias del rey y le dijo a su madre que se iba a Atenas. Su abuelo le ofreció un barco para llevarlo al puerto de Pireo, pero Teseo replicó diciendo que no sería un honor llegar a la casa de su padre sin polvo en sus sandalias y sangre en la hoja de su espada. Desestimó la cortesía ofrecida por su abuelo y tomó el camino hacia su destino.
Tras recoger las sandalias y la espada de su padre Teseo, partió a pie hacia Atenas. El camino era largo y estaba lleno de peligros. Los caminos estaban llenos de todo tipo de bandidos, y en los campos y bosques andaban sueltas varias bestias. Pero Teseo no conocía el miedo y solo abrió su camino hacia el padre que no conocía. En el camino el joven se cruzó con varios bandidos, entre ellos Perífetes, famoso por su garrote de hierro. Teseo fue atacado por el villano, pero logró esquivar los ataques. Tras un poderoso contragolpe, Teseo desarmó y mató a Perífetes con su propio garrote. Más adelante se encontró con Cerción, que retó a todos los que pasaban por allí a una lucha cuerpo a cuerpo sin uso de armas. Cerción mató a todos los que derrotó. El joven héroe no se dejó intimidar y enfrentó a su retador. Midieron fuerzas y Cerción era muy fuerte. Teseo utilizó técnicas de lucha nunca antes vistas para derrotar a Cerción, y hasta hoy se le considera el inventor de la lucha grecorromana. Tras derrotar a otros bandidos, Teseo fue atacado por un gran jabalí, pero ni siquiera las criaturas de la madre naturaleza parecían capaces de detener al obstinado muchacho. Tras exterminar al animal, el héroe se encontró con Procrustus, la figura más temida de toda la región. Procrustus tenía 2 camas, una grande y otra pequeña. Cuando apareció un visitante alto, le ofreció la cama pequeña. Como el hombre no cabía en la cama, le cortó las piernas para que cupiera perfectamente en ella. En caso de que el visitante fuera pequeño, le ofrecería la cama grande, y para que la llenara, estiraba a la víctima tirando de sus piernas y sus brazos con cuerdas. Pero un bandido así no era rival para el héroe. Lo tiró en su pequeña cama y le hizo probar su propio veneno. Después de este largo viaje, por fin Teseo llegó a Atenas. Pero incluso sin enviar un mensaje, su llegada no sorprendió al viejo rey Egeo, que ya le estaba esperando. Había sido advertido días antes por la hechicera Medea, que había predicho la llegada del heredero del rey. Pero no se le dijo toda la verdad. La hechicera había ganado mucho terreno en la corte de Egeo y sabía que su influencia se agotaría con la llegada de Teseo. De este modo, advirtió al rey de la llegada del hombre que sería responsable de su muerte. Le dijo al rey que recibiera al visitante con toda la hospitalidad y le ofreciera un vaso de vino. De este modo se resolverían todos sus problemas. El rey ofreció la copa de vino envenenada a su invitado. Teseo levanta la copa y ofrece un brindis a la salud del rey. Y al levantar el brazo, la espada que pertenecía al rey queda al descubierto y Egeo la reconoce inmediatamente. Teseo estaba a punto de beber el vino cuando el rey le quita la copa de la mano. Y luego abrazó a su hijo, que por fin había llegado para ocupar su lugar al lado de su padre. Egeo expulsó a la hechicera Medea de su reino por conspirar contra la vida de su hijo. El rey presentó a Teseo a la población de Atenas y lo reconoció como príncipe de Ática y heredero del trono de Atenas. Tras regresar a Atenas y asumir el cargo de heredero del reino de Ática, Teseo se enfrenta a una situación escandalosa. Unos emisarios del rey Minos de Creta llegan a Atenas con la misión de cobrar los tributos que se le deben a su rey. Atenas había sido sometida por Creta tras la guerra entre las ciudades, motivada por el asesinato del hijo de Minos mientras visitaba el reino del rey Egeo. Como cláusula del Tratado de Paz, Atenas debía enviar a Creta 14 jóvenes cada año para servir de tributo, 7 hombres y 7 mujeres. Cuando llegaron a Creta, estos jóvenes fueron llevados al famoso laberinto de Minos, donde serían sacrificados al terrible Minotauro, una criatura que era mitad hombre y mitad toro. El pueblo de Atenas ya no podía soportar que sus hijos fueran entregados como corderos de sacrificio, pero no podían hacer nada al respecto. Sin embargo, al enterarse de la situación, Teseo decide que pondrá fin al problema. Se ofrece como uno de los jóvenes entregados a Creta
y dice que el tiempo de la humillación ha terminado y que partiría con los otros jóvenes y con todos ellos volvería después de exterminar a la bestia que se alimenta de la sangre de los hijos de Atenas. El rey Egeo intentó convencerle de que abandonara tal idea, pero no lo consiguió. Y al ver partir a su hijo, lo bendice y le dice que el barco lo llevará a Creta. Por tradición, zarpa con velas negras en señal de luto por las vidas que serán sacrificadas. Pero el rey le pidió a Teseo que si volvía sano y salvo, zarpara de blanco para que, al ver a su barco en el horizonte, el corazón del rey se apaciguara de inmediato. Angustiado, Egeo vio cómo el barco que llevaba a su hijo desaparecía en el horizonte, sin saber si volvería a verlo de nuevo. Al llegar a la isla de Creta, los 14 jóvenes fueron llevados al palacio de Minos, donde deberían ser presentados al rey. Mientras el rey Minos examinaba a los jóvenes entregados como tributo, la bella princesa Adriana se encontraba también en la sala del trono. Durante la noche a escondidas, Adriana visitó la celda donde estaba el objeto de su pasión. Teseo esperaba el momento de ser llevado al laberinto. Adriana le dijo a Teseo que Eros fulminó su corazón en el instante en que lo vio, y que no dejaría que lo matara la infame criatura. Le entregó a Teseo una espada y un ovillo de lana. Sintió que con esa espada pondría fin a la existencia de la siniestra criatura, que se cobró la vida de sus compatriotas. Pero no entendía para qué servía el ovillo de lana. Pero Adriana le explicó que con la espada exterminaría al monstruo y con el ovillo de lana encontraría la salida del laberinto. Al día siguiente, Adriana y Teseo se despedían, y mientras el héroe partía en busca de su destino, ella sostenía el extremo del hilo del ovillo de lana. Teseo entró en el laberinto con los demás jóvenes, y mientras caminaba, un rastro de lana se interpuso en su camino. El laberinto era oscuro y aterrador, la tensión era absoluta. A veces era posible oír el resoplido de la criatura que acechaba. Las manchas de sangre teñían el suelo y las paredes del laberinto, pero el intrépido Teseo confiaba en que su sangre no sería la que teñiría el suelo de rojo. El Minotauro aparece y mediante un ataque sorpresa intenta acabar con la vida del héroe. Sin embargo, la agilidad de Teseus le permite esquivar el golpe tras el ataque de la bestia, pero el contraataque del héroe sería devastador. Con un solo golpe, Teseo libraría al mundo de la nefasta criatura. El joven héroe consiguió salvar la vida de la mayoría de sus compañeros de viaje, y siguiendo el rastro de la cuerda, encontrarían la salida del laberinto. Adriana recibió a Teseo con los ojos llenos de lágrimas. Teseo y Adriana se besan apasionadamente. Juntos zarparon hacia el puerto donde les esperaba el barco para escapar de Creta. Durante el viaje, el amor de la pareja pareció crecer. Pero durante la noche, Teseo recibe la visita del dios Dionisio, que exige que el romance entre la pareja llegue a su fin, ya que Adriana está destinada al dios del vino. Siendo un hombre temeroso de los dioses, Teseo desembarcó con Adriana en la isla de Naxos, y allí la abandonó. La pobre princesa, desesperada, vio partir a su marido, pero ella no sería impotente, pues él estaba destinado al dios del éxtasis. Desolado, el joven se dirigió a Atenas. Debido a la tristeza generada por la separación, Teseo se olvida de izar las velas blancas como le había pedido su padre. El rey Egeo, que esperaba ansiosamente el regreso de su amado hijo, cuando ve que el barco regresa con las velas ennegrecidas, siente un profundo apretón en el corazón. Egeo saltó desde las cimas de los acantilados hacia las aguas, y una gran tristeza se apoderó del rey de Ática. El mar que sirvió de tumba al rey se llamaría en adelante Mar Egeo. Lo que debería haber sido un regreso triunfal se convirtió en un acontecimiento melancólico, pero ahora toda el Ática alababa a Teseo, el joven que había matado al terrible Minotauro y que ahora reinaba sobre Atenas. Teseo se convertiría en uno de los héroes más famosos de la mitología griega y tendría un largo reinado lleno de aventuras y desventuras que harían que sus hazañas quedaran registradas en las estrellas.
Después de derrotar al Minotauro y de la trágica muerte del rey Egeo, Teseo, el príncipe heredero de Atenas, se convirtió en el soberano de la Ática. El nuevo rey de Atenas, después de consolidarse en el poder, pasó a ser visto con gran reverencia, debido a sus hechos realizados cuando aún era joven. Teseo era un rey justo, sabio y magnánimo. Él no tenía hambre de poder, tanto que en su reinado el poder fue entregado al pueblo y todos los ciudadanos eran vistos como iguales. Teseo solo conservó su cargo de jefe supremo del ejército de Atenas. Este fue un periodo de gran prosperidad en toda Ática. Atenas era vista como la ciudad más feliz y libre del mundo, y allí floreció la democracia. El rey tenía mucha bondad en su corazón, y cuando le llegó la noticia de que el gran héroe Hércules había enloquecido y se hundió en una terrible depresión, Teseo partió para ayudar al gran héroe. Teseo logró levantar la moral de Hércules, y a partir de este encuentro, los dos héroes estrecharon sus lazos de amistad. Cuando Hércules partió hacia el reino de las Amazonas a fin de realizar otro de sus famosos trabajos, Teseo lo acompañó. Después de derrotar a las Amazonas, Teseo regresó a Ática trayendo consigo la amazona Antíope. Con ella, el héroe tuvo un hijo que se llamaba Hipólito. Pero las Amazonas no se habían olvidado del rapto de Antíope, la princesa de las Amazonas, y prepararon una expedición para invadir la región del Ática. Las mujeres guerreras aterrorizaron la región y llegaron a invadir Atenas, pero liderada por Teseo, la población ateniense luchó contra la horda de mujeres guerreras. Antíope luchó al lado de Teseo y por su traición fue muerta en el campo de batalla. Los atenienses valerosamente lograron repeler a las invasoras. Después de la heroica victoria de los atenienses, ningún enemigo más se atrevió a invadir Atenas mientras Teseo reinaba allí. Teseo podía no tener hambre de poder, pero su amor por aventuras le llevó a participar en la cacería del jabalí del Calidón y acompañó a su héroe Jasón en su búsqueda por el vellocino de oro. Teseo había alcanzado el auge de su gloria. Su prestigio era tanto que algunos se refirieron a él como el Hércules ateniense. A diferencia de muchos otros héroes griegos, la vida de Teseo no fue interrumpida aún en la juventud, y así, al lado de su amigo Pirítoo, el rey de los Lápitas, Teseo todavía pudo estar en varias aventuras más. Teseo viajó a la región de Tesalia, por invitación de su amigo Pirítoo, rey de los Lápitas. Pirítoo estaba a punto de casarse con la bella princesa Hipodamia. Para el matrimonio real fueron invitados los familiares del rey. Estos eran conocidos como Lápitas, que era un pueblo de las montañas, pero muy valiente. Ellos fueron los primeros griegos en domar y montar caballos. Los Lápitas eran hijos del famoso rey Ixión, que fue castigado por los dioses a sufrir por toda la eternidad en el Tártaro. También fueron invitados los centauros, los seres que eran una mezcla de hombre y caballo. Las criaturas también eran hijos de Ixión, y por eso existía una cierta rivalidad entre ellos y los Lápitas. La fiesta tuvo inicio y Teseo confraternizaba tanto con los Lápitas como con los centauros. Todo parecía correr bien en esta fiesta tan exótica. Pero como los invitados se intoxicaban con mucha bebida, los instintos más primitivos de los centauros comenzaron a aflorar. El líder de los centauros, embriagado de vino, decidió raptar a la bella novia de Pirítoo. El centauro agarró a Hipodamia y la novia gritaba de pánico. Los otros centauros siguieron el ejemplo de su líder y llevaron consigo a las mujeres de los invitados y las criadas del rey. Teseo no soportó ver tal salvajismo y al lado de Pirítoo lideró los Lápitas contra los centauros. Los Lápitas arrojaban contra los centauros todo lo que tenían a su alcance. Platos, ánforas y jarras volaron por los aires. Teseo acertó la cabeza del líder de los centauros con una jarra de bronce. La criatura fue al suelo con su cabeza abierta. Pirítoo, armado con su lanza, cargó contra los centauros,
La lucha entre lápidas y centauros fue sangrienta. Pero la presencia de Teseo, que luchaba ahora con una clava, fue decisiva para la victoria de los lápidas. La reina fue rescatada, y por eso Piritoo se quedó con una gran deuda de gratitud con Teseo. Este evento reforzó aún más los lazos de amistad entre los héroes, que pasarían a ser amigos inseparables, y juntos invadirían incluso el reino de los muertos. Teseo ya no era más joven desde la muerte de Antíope, la amazona madre de su hijo Hipólito. El héroe nunca más se casó. Pero el héroe acabó conociendo a Fedra, que era la hermana de Ariadna, el gran amor que tuvo Teseo en su juventud. La semejanza de la joven con su antiguo amor hizo que Teseo se sintiera nuevamente de vuelta en sus áureos años de juventud, donde solo solía enfrentarse al terrible Minotauro. Con la anuencia del rey de Creta, el héroe se casó con Fedra y la transformó en su reina, sellando una alianza entre el reino cretense y Atenas. La diferencia de edad entre Teseo y su nueva esposa era enorme. Ella tenía la misma edad de su hijo Hipólito. El joven era puro y había hecho un voto de castidad en honor a la diosa Artemisa. El príncipe era muy bello y por eso la reina pasó a cultivar un amor secreto por su hijastro. Solo su fiel criada sabía del amor de la reina por Hipólito. Teseo había partido para un viaje y Fedra se aprovecha de esta oportunidad para dar caudal a todo el amor reprimido en su corazón. La reina declara su amor a Hipólito y propone que se unan y juntos pasen a reinar sobre Atenas. Hipólito, diferente de Fedra, ponía la lealtad a Teseo por encima de todo y repudia la propuesta indignante. El joven parte de Atenas dejando a la reina inconsolable atrás. Fedra, tomada por la desesperación, decide poner fin a su propia vida, pero debido a la locura pasional, antes de cometer tal acto, deja una carta a Teseo. El viejo héroe, al regresar a Atenas, toma conocimiento de la muerte de su esposa y de la mano de su criada le es entregada la carta dejada por Fedra. El contenido de la carta tuvo un efecto devastador. En su locura, la reina acusó a Hipólito de haber intentado violarla, y para no ser infiel con su marido, ella dijo no tener otra salida, a no ser quitarse su propia vida. Teseo, en estado de furia, confrontó a su hijo, le presentó la carta que comprobaba su deslealtad. Hipólito negó haber cometido un acto tan vil, pero Teseo no creyó en la palabra de su hijo. El rey de Atenas maldijo a Hipólito y rogó a Poseidón, su divino padre, que pusiera fin a la vida del infiel príncipe. Hipólito partió en su carruaje llevando consigo una gran herida en su corazón, pero tarde, ese mismo día, Teseo recibe la noticia de que su hijo había sufrido un terrible accidente mientras conducía su carruaje y está al borde de la muerte. Teseo fingió indiferencia al recibir tal noticia, pero la criada de Fedra no soportó ver el sufrimiento causado por su señora y decidió revelar toda la verdad a Teseo. El soberano de Atenas fue tomado por un inmenso dolor. Corrió hasta su hijo, que ya daba sus últimos suspiros. Derramando lágrimas sobre el cuerpo del joven, Teseo se culpaba de no haber confiado en su hijo. Hipólito, haciendo uso de sus últimas fuerzas, agarró la mano de su padre y mirándole a los ojos, perdonó a su padre desde el fondo de su corazón. Teseo, el gran héroe ateniense, ya había dejado su juventud atrás. A pesar de que aún poseía un innegable vigor físico, sus cabellos blancos indicaban el inicio de su declinación. Y deseando revivir las aventuras de cuando era joven, partió con su amigo Piritoo, el rey de los Lápidas, en busca de desafíos. Sus tortuosos caminos lo llevaron hasta Esparta, donde reinaba el rey Tindáreo. En el tiempo de Artemis sucedía una festividad donde jóvenes chicas bailaban graciosamente, pero entre ellas había una que se destacaba sobre todas las demás. Su nombre era Helena,
y decían que era hija de la reina con el propio Zeus y que era la mujer más bella del mundo. Teseo fue presa del deseo y con ayuda de su amigo raptó a Helena, que a pesar de su belleza voluptuosa todavía era muy joven. Teseo y Pirítoo echaron a la suerte quién se quedaría con la joven doncella, y el destino decidió favorablemente por Teseo. El viejo héroe se comprometió a ayudar a su amigo a encontrar a una mujer tan bella como la suya y que también fuera hija de Zeus. Pero antes dejó a Helena a los cuidados de Etra, su madre. No había mujer alguna que tuviera la belleza que se acercase a la bellísima Helena. Así, Pirítoo nota que solo la belleza de una diosa podía igualarse a la de la princesa espartana. Entonces él decide que tomaría una diosa para sí y escoge a Perséfone como su objetivo. Perséfone también era hija de Zeus, pero también era esposa de Hades, el señor del mundo de los muertos. Aún así, Teseo y Pirítoo fueron imprudentemente al reino de Hades en busca de su presa. Los héroes fueron abriendo camino por el inframundo hasta llegar al palacio de Hades. Pero el intento de secuestrar a Perséfone no funcionó, y debido a un truco de Hades, Teseo y Pirítoo fueron arrestados. Ambos se quedaron años atrapados en el inframundo, y debieron quedarse allí para siempre si no fuera por la llegada de Hércules, que fue al inframundo para cumplir su trabajo número 12, que era capturar a Cerbero. Hércules liberó a Teseo, pero al intentar liberar a Pirítoo, un temblor de tierra demostró que esta no era la voluntad de los dioses. Teseo volvió a la superficie, mientras que Pirítoo nunca volvió. Dicen que como castigo él está allí, encarcelado, hasta hoy. Otros dicen que el rey de los Lápidas fue devorado por Cerbero. Mientras Teseo estuvo preso en el inframundo, los hermanos de Helena, Cástor y Pólux, rescataron a la princesa espartana y la devolvieron a los brazos de sus padres. Después de volver al mundo de los vivos, Teseo, en declive, se preparaba para el melancólico crepúsculo de su vida. Teseo estaba preso en el Tártaro por haber intentado junto a su amigo Pirítoo secuestrar a Perséfone, a la esposa de Hades. Mucho tiempo pasó hasta que Hércules finalmente liberó al héroe de su prisión en el inframundo. Cuando el héroe finalmente volvió a ver la luz del día, él ya estaba viejo y su vigor había sido devorado por el tiempo. Lo que él no sabía es que su reino en el Ática había pasado por grandes cambios, con la larga ausencia de Teseo. Los espartanos Cástor y Pólux, junto a sus hombres, derrotaron al gobierno popular de Atenas, pues los espartanos buscaban rescatar a su hermana Helena, que había sido secuestrada por Teseo. Y aprovechando el caos que se instaló, la nobleza ateniense tomó el poder de vuelta para sí. Quien pasó a reinar sobre Atenas fue Menesteo, descendiente de la familia que gobernaba Atenas antes de que el padre de Teseo subiera al poder. Teseo ahora era solo la sombra del hombre que fue en el pasado, y sabía que no tenía fuerzas para luchar por Atenas. Así, decidió retirar a sus hijos de la ciudad a escondidas y enviarlos a Creta, donde el abuelo de sus hijos los acogería. Debido al mal tiempo, Teseo tuvo que hacer una parada en la isla del rey Licomedes. Allí, Teseo tenía una gran propiedad, y el rey Licomedes se dispuso a presentarle sus tierras. Pero lo que no sabía es que Licomedes era amigo íntimo de Menesteo, el actual rey de la Ática, y que también deseaba anexar esas tierras de Teseo a su reino. El rey guió al viejo héroe por un camino, a las orillas de un acantilado, y aprovechándose de la desatención de Teseo, Licomedes lo empujó desde lo alto de un precipicio. Teseo, el héroe que tenía sus aventuras cantadas por toda Grecia, estaba muerto. Sus aventuras temerarias en su vejez mancharon la reputación del héroe por siglos. Pero conforme a la leyenda, cuando el rey Dario de la Tierra deseó invadir Atenas, el espíritu de Teseo resurgió,
llenando el corazón de los soldados atenienses de coraje, lo que les llevó a la victoria sobre los persas en la famosa batalla de Maratón. En honor a Teseo, los atenienses hicieron una expedición para rescatar los restos mortales del héroe. Los huesos del héroe fueron sepultados en Atenas con grandes honores, pues allí estaba sepultado el mayor de todos los héroes atenienses.